Yes, I left my only home, and you found me here on Monday, whistling this here song. Well, I don't know how long you've been. Bueno, pues estamos con Jordi. Nos va a contar un poquito para España desde Singapur, que tenemos un calor que no vea. Si nos vais a sudar es normal. Y nos va a contar un poco su trayectoria profesional y vamos a hacer una pequeña entrevista muy sui generis. Así que si nos puedes contar un poquito tu trayectoria, ¿cómo ha sido? Bueno, mi trayectoria como pintor empieza de hace unos 15 años profesionalmente, pero antes pues siempre he pintado desde que era un niño. Hace 15 años decidí empezar a pintar mucho más seriamente y compaginarlo con mi otra profesión. Y por casualidades hace 10 años me mudé a Dublín. Bueno, en España hice unas exposiciones en solitario, un par de ellas. Pero siempre era un poco más complicado en España empezar, y aparte en los primeros años me estaba dedicando profesionalmente a pintar. Cuando me fui a Irlanda a vivir, hace 10 años, allí fue donde en principio hice una exposición en solitario que tuvo mucho éxito y la gente empezó a oír de mí, planificar más exposiciones, recibía invitaciones para participar en exposiciones de grupo y la verdad es que yo también la Embajada de España me ha ayudado muchísimo. Y bueno, posteriormente pues he estado viajando, he podido exponer en sitios como Nueva York, tuve una exposición que fue itinerando en varios países de Latinoamérica, he tenido las posibilidades en el 2013 y el 2014 de exponer en varios museos en España. En el 2013, también en octubre, a principios de 2013 recibí la invitación para ser un artista residente en el Swatch Artist Hotel, que está en Shanghái. Y la hice desde octubre hasta abril de este año y posteriormente también he podido colaborar con Swatch en algún proyecto como el Waterbank Project de Nueva York, que está actualmente llevándose a cabo por otros artistas como John Baldessari o Jeff Koons, que son súper conocidos y consolidados. Entonces es todo un honor, pero todo esto ha ocurrido pues así en los últimos 3 o 4 años donde sí que he visto que ha habido mucho más interés y he podido acceder a salas de exposiciones mucho más consolidadas, con una exposición mucho más programada y la verdad es que estoy muy contento. Y ahora estoy aquí en Singapur, cosas de la vida que me llevan. Quise quedarme más en Asia después de hacer la exposición, la residencia en Shanghái y aquí estoy en Singapur, pasando un calor tremendo. Vale. En España ahora se está viviendo una época crítica y demás, donde multitud de jóvenes se tienen que ir fuera a buscarse la vida, a veces en condiciones dramáticas, y se está creando un clima muy negativo con todo de salir fuera. En mi opinión, creo que debería cambiarse, ya que no se puede cambiar desde España por ahora, o no lo están cambiando. Creo que los jóvenes deberían enfocarse hacia la oportunidad de lo que es salir fuera. Entonces me gustaría que nos contaras un poco, ahora como tu vida, la otra profesión, tu vida de día, ¿cómo fue para ti el salir fuera y por qué? Y si te ha venido bien o mal. Sí, o sea, conozco perfectamente cuál es la situación del país y yo creo que principalmente si miro hacia atrás, hace 10 años decidí irme de España por una oportunidad profesional y veo cómo mi vida ha cambiado, qué es lo que he conseguido, no solo por estar fuera, sino por estar quizás viviendo en otros países donde oportunidades profesionales son mucho mejores en estos momentos, y realmente lo miro hacia atrás y me volvería a ir. No porque quiero irme de mi país, es simplemente porque realmente he crecido muchísimo profesionalmente, he crecido muchísimo como artista
y estar en ese entorno donde te expones a otras culturas, a otra manera de pensar, donde no te encuentras la comodidad de estar en tu país, con tus amigos, con tu familia. Te tienes que... aprendes muchísimo, te tienes que buscar muchas de las cosas que no tenemos al alcance de la mano en España. Entonces, pues eso, hace 10 años yo trabajaba en marketing también y tuve la oportunidad de irme fuera a Irlanda. Y inicialmente quise irme para un año, aprender, perfeccionar el inglés, irme con esa idea. Y cuando estuve allí tuve la oportunidad de continuar trabajando a nivel artístico. Como he dicho antes, el país me ofreció, bueno, me sentí súper apoyado y por el público, por las galerías y en principio decidí quedarme más, tanto que estoy viviendo en Irlanda casi 9 años. Posteriormente, como he dicho, me fui a China por 6 meses a hacer una residencia y estar en contacto con Asia, de nuevo, una experiencia impresionante, una cultura totalmente diferente, que sí, que en algunos momentos piensas, me quiero volver a ir a casa, pero por otra parte también la experiencia del aprendizaje es impresionante. Entonces, por eso quise quedarme más. Y hablando con la empresa en la cual he estado trabajando en marketing, ellos me ofrecieron la posibilidad de venirme aquí a Singapur y no me lo pensé, no había estado nunca aquí, pero no me lo pensé. Me vine directamente de Shanghái a Singapur. Y aquí estoy. De la zona de confort, cuando no te queda otra que aprender, un poco la filosofía de la resolución de problemas es donde realmente aprenden. Entonces, ¿tú qué le dirías a la gente joven que está ahora en bachillerato o está en secundaria, que lo ven negro, ven que no hay futuro, lo ven todo tan gris? ¿Tienes algún consejo? Sí, obviamente a ver, creo que también hay otros factores que hacen que mi experiencia fuera positiva. No puedo decirle a todo el mundo, si te vas afuera vas a tener un camino de cosas y va a funcionar muchísimo mejor que en España. No se puede generalizar. Yo creo que es muchísimo el trabajo, es muchísimo el esfuerzo, nada viene dado, ni fuera ni dentro del país. Entonces yo creo que es muchísimo el esfuerzo y el trabajo y sobre todo no desesperarse. Yo tengo mi familia, sobrinos que han acabado la carrera ahora, no tienen trabajo. Y lo mismo les recomiendo, obviamente irse fuera al extranjero también supone tener la ayuda de la familia, el soporte de la familia, no es algo que también que sea fácil, pero realmente si hay una oportunidad, yo creo que a nivel personal, profesional, se aprende y eso enriquece. Nadie tiene que irse con la idea por ejemplo, yo me fui con la idea de irme un año para perfeccionar el inglés y he estado fuera de España pues casi por 10 años y eso pues no lo planeé al principio. Yo creo que si hay una oportunidad, si hay el apoyo de la familia, yo creo que es una buena oportunidad también para irse fuera. Y hoy en día yo creo que también tenemos que pensar que las fronteras, pues precisamente estamos en una generación, estamos en una época donde las fronteras tampoco son tan importantes y voy a corregir esto, o sea, son muy importantes porque tenemos la suerte de haber nacido en un país donde se nos permite viajar y estar en otros países y poder trabajar. No todo el mundo tiene esa suerte, lamentablemente es como es, y yo creo que también es importante que sepamos que viajar con el nivel de inglés adecuado nos permite, pues, nada fácil, nada regalado, pero nos permite encontrar otras oportunidades y no pensar solo en las oportunidades que están en nuestro país.
expresarse, hay quien expresa con arte historias, hay quien simplemente quiere expresar una imagen. Para mí, basándome en un poco lo conceptual, lo que quiero hacer con mis pinturas es provocar, es conseguir una reacción. Puede ser una reacción positiva o negativa, todo es aceptable, pero al menos una reacción en la persona que está enfrente del cuadro. Normalmente no soy un pintor que me llamo a mí mismo de proceso, disfruto muchísimo más durante la creación del cuadro, lo que puede sonar un poco normal, porque un pintor pinta y es lo que le gusta hacer, ¿verdad? Pero para mí el proceso es como muy mecánico, y quizás viene por mi experiencia como científica, que es donde disfruto muchísimo mezclando los materiales, viendo cómo interaccionan, más que en el propio proceso cuál es la imagen que quiero provocar al final. Normalmente mis cuadros todos vienen basados en una historia que quiero expresar y pienso muchísimo y escribo muchísimo sobre la metáfora y cómo pasar esa historia en una metáfora visual. Y me voy un poco de lo visual también, porque me gusta muchísimo trabajar con texturas y quiero que la gente toque mis cuadros y que los experimente desde ese punto de vista. También de la misma manera mezclando sonidos, exposiciones que mezclan música también con los cuadros, porque me encanta ver la percepción de la persona delante del cuadro. Entonces, por una parte el proceso, la pintura, ese proceso metafórico, explicar la historia visual, pero luego, después, cuando ya he terminado, esos cuadros son para mí como lo son para cualquier otra persona. A veces es una desconexión tan grande como si no los hubiera pintado yo. Y cuando voy a una exposición mía, me resulta curioso vivirla de esa manera. O sea, veo los cuadros, sé que los he pintado yo, pero los veo igual que cualquier otra persona. Y los intento experimentar de la misma manera. O sea, los interpreto, los miro. Obviamente siempre en mi cabeza va el proceso, tendría que haber hecho esto mejor, pero los intento vivir de la misma manera. Y esa es la parte que también disfruto muchísimo, es intentar aprender de la persona que está delante, del observador, qué es lo que está interpretando. Y cuando está influenciado por esas otras cosas, la música, la textura, qué es lo que percibe y cómo nuestra percepción cambia. Ese es el proyecto en el cual estoy trabajando. Quiero hacer exposiciones donde quiero mezclar todo ese dato también. Es como si la observación y el input del observador es otro material que utilizo en el cuadro. Y trabajar en una serie donde puedo capturar esas observaciones e integrarlas dentro del proceso. Y tengo ideas en mi cabeza para hacer ese tipo de interacción en mis exposiciones. Así como si te pongo delante de uno de mis cuadros, tú seleccionas un track de música, empiezas a escucharlo y seleccionas o aplicas un adjetivo al cuadro de una lista. Y casi como capturar todos estos datos y entonces cuando me pongo a trabajar en el siguiente cuadro, utilizo toda esa percepción para saber cómo voy a trabajar en el siguiente. Es un proceso muy complicado, pero está todo en mi cabeza y pues digo que soy un poco de proceso porque disfruto pensando todas estas cosas y cuando pinto a veces desconecto completamente de cuál es la imagen que voy a... Está siempre ahí y voy a llegar a ella, pero no pienso, no la tengo tan presente. Muy interesante porque en realidad el proceso es el aprendizaje. Cuando estamos con los estudiantes normalmente insistimos mucho en el proceso más que en el producto final, porque realmente donde aprenden o desaprenden es haciendo cuando están, pues eso, tanto en multimedia como escrito, como cualquier cosa, o en un laboratorio, ese proceso es mucho más importante que el producto final. Y es interesante que pues eso, que al final lo que necesitas o lo que buscas en tu exposición son diferentes inputs, ¿no? Tanto audio como visual. Dentro un poco de la teoría de Mayer sobre el aprendizaje multimedia, tú estás provocando aprendizaje en la gente que va a ver en tus espectadores, ¿no? Gente que va a ver tus cuadros, que colaboran de alguna manera, por lo que has dicho tú, en el proceso creativo del siguiente. O sea, que al final es un proyecto colaborativo. Sí, una de las cosas que hago a veces es ir a mis exposiciones y no decir quién soy. Y ponerme al lado de la gente que está observando un cuadro simplemente para saber qué es lo que opinan. A veces hago preguntas, qué es lo que opina, o qué le provoca el cuadro. La gente inmediatamente no me asigna a mí, es el pintor que ha hecho el cuadro. Y entonces hay mucha gente que sin ese input, sin la limitación de saber quién eres, obviamente si saben que es el pintor, posiblemente su respuesta va a ser como mucho más medida.
Y me encanta ver las respuestas, porque son súper honestas, son súper directas, y está la persona que te dice, pues, no me gusta nada, o está la persona que empieza a analizar, y todo es respetable y de todo le aprendo, de verdad que de todo aprendo. Normalmente la gente que a lo mejor dice algo que no, o sea, que no es tan positivo, algo como por ejemplo, pues no me transmite nada, como esto va hacia la indiferencia, eso me preocupa muchísimo, porque claro, obviamente no provocas ningún tipo de reacción en el observador. Entonces normalmente intento hablar más con estas personas. A veces la persona te puede decir algo negativo, no me gusta nada, me produce muchísima inquietud, entonces eso también me gusta porque no es indiferencia y no tiene por qué gustar o no gustar, lo que quiero es provocar, es algún tipo de reacción, entonces también pregunto muchísimo. Y no sé si ellos aprenden, pero definitivamente yo sí. Yo sí que aprendo y es lo que me interesa muchísimo. De la parte final, obviamente luego como introduzco todo esto en mis cuadros, pues también. Luego también hay otro aspecto del pintar del proceso que son los materiales. Normalmente yo utilizo muchos materiales que no son convencionales en pintura. Muchísimos otros artistas lo hacen. Y eso un poco va a lo que comentabas, es el producto final, no es el importante. Ansel Kiefer utiliza materiales que sabes que se van a degradar y no por eso sus cuadros son espectaculares y son obras maestras. Creo que es precisamente eso, es el proceso, es el utilizar materiales que no son convencionales en cómo se expresa lo que el pintor tiene en la cabeza, lo que quiere hacer con el cuadro, más que también es muy loable, es la gente que tiene la capacidad de pintar fotográficamente, o sea, es que son súper realistas y que lo que quieren expresar directamente es una imagen, es un momento. Y la verdad es que en tema de materiales son muy atrevido y quiero experimentar muchísimo más. Materiales no se acaban nunca, la naturaleza nos da de todo y muchas veces lamentablemente los humanos hemos creado otros materiales que también los quiero utilizar y que posiblemente no sean no tan naturales. Has hablado de los productos que no utilizas, que no son convencionales, y esto te viene un poco, porque claro, no lo hemos comentado todavía, pero eres doctor en química, ¿no? ¿Cómo afecta el ser doctor en química? ¿Hasta dónde lo llevas o hasta dónde lo olvidas? No lo sé si afecta mucho. Yo creo que es un poco la investigación. Aparte de cuando haces un doctorado, lo que intentas hacer es, obviamente, es buscar un hueco donde haces tu investigación. ¿Sabes? Puedes hacer una búsqueda de lo que los otros artistas han estado haciendo y encontrar un área donde realmente quieres profundizar y a lo mejor un área precisamente donde ningún otro artista ha trabajado, obviamente, sino ya obviamente hay material sobre investigación parecida, pero no exactamente lo que tú quieres preguntar, lo que quieres responder. Esa es la parte que yo creo que la parte del doctorado de química, puede ser de química o de cualquier otro campo, pero creo que es lo que me ayuda mucho. Me ayuda mucho a saber dónde me quiero dirigir y cómo atacar esa investigación. En el tema de química, pues obviamente, sí, como he dicho antes, me encanta utilizar los materiales de una manera poco convencional. A ver, nadie ahora mismo utiliza
bueno, no digo nadie, mucha gente utiliza también otros procesos que son muy antiguos, pero por ejemplo no es muy popular utilizar encáustica, que es cera de abeja mezclada con pigmentos naturales o pigmentos minerales, algunos pigmentos artificiales, óleo, pero es una técnica muy costosa, es una técnica que requiere trabajar en caliente, no es fácil y entonces pues no es muy popular. A mí me gusta precisamente porque el proceso es súper, donde tienes que controlar la propiedad de los pigmentos, cómo se mezclan con la cera, cómo cuando aplicas calor se mezclan, se rompen. Tengo todo un proceso donde me baso muchísimo en las propiedades mecánicas de los materiales. Yo creo que eso me llega también por la parte de químico, obviamente. Pero aparte de eso yo creo que ya está. Sobre todo creo que lo más importante es esa intención de investigar, esa intención de plantearte una serie de preguntas y ir a contestarlas. Eso es lo que principalmente creo que me ha ayudado mucho el doctorado, que lo tengo ahí, la manera de trabajar lo tengo ahí. Luego en mi proceso creativo yo creo que todo empieza con como he dicho que quiero hacer una metáfora visual de algo. El algo es lo que me tiene que llevar. O es una vivencia personal que he vivido yo y que lo tengo claro que quiero pintar sobre ese tema, o es algo que he escuchado o incluso algo de lo que he leído. He pintado historias que obviamente son muy personales, otras historias que son de otras personas, que me han inspirado, que me han parecido fascinantes, que por cualquier motivo digo, tengo que pintar sobre esto. Y a veces es una intención tan grande que tengo que parar todo lo que hago para pintar sobre eso. Y hasta que no está acabado no paro. Entonces lo que hago muchas veces es escribo. O sea, muchas veces digo que muchos pintores tienen el libro de bocetos donde van pintando, van dibujando lo que quieren hacer. Y yo en mi libro de bocetos lo que hago es escribir. Escribo muchísimo sobre cómo quiero explicar esa historia, cuáles son los elementos que voy a utilizar, elementos visuales y elementos matéricos también que voy a mezclar y cómo los voy a mezclar todos. Y eso es lo que disfruto muchísimo también haciendo. Luego va a cambiar mucho durante el proceso de pintar, pero me ayuda muchísimo a saber qué es lo que quiero hacer para explicar esa historia. Es curioso porque cuando hago una exposición muchas veces solo pones la imagen y pones el título y a veces el título ya relaciona y la gente ve esa relación, aunque posiblemente el título clarifica muchísimo que va sobre una persona y en el cuadro ves un árbol o ves un paisaje. Pero ya hay una relación en la manera que ha sido pintado. Entonces muchísima gente que sabe que hago ese tipo de cosas me pregunta mucho sobre cuál es el significado del cuadro. A lo mejor ellos ven un paisaje pero saben que hay algo, saben que hay una historia detrás y saben que normalmente cuando pinto muchísimos árboles, pero los árboles para mí son un elemento metafórico y entonces saben que el árbol no es un árbol, quieren saber qué es y me preguntan. Cuando ya he terminado de escribir todo esto y empiezo el proceso de pintar es cuando directamente empiezo a trabajar con los materiales, a ver cómo voy a trabajar en esa historia. Y sí, a veces hago cambios durante el proceso, como es normal, pero nuevamente pues ya voy encaminado con todo el trabajo que he hecho. Es tan abstracto que no recoger toda la historia del trabajo al principio es un poco perder toda esa información. ¿Y luego lo publicas? No, la verdad es que no. Y a veces lo pierdo. Es un desastre. Qué desastre. Pero es que... Luego para el catálogo. A veces me pongo a escribir cuando voy en el avión o cosas así. Tampoco tengo en el ordenador, tengo muchos de estas anotaciones pero muchas los pierdo mucho. Sería interesante. A veces se baja una serie, o sea que simplemente hay el artist statement que habla de una serie de trabajos, entonces ahí está un poco descrito lo que quiero hacer, pero luego cada uno de los cuadros un poco individualmente tiene una historia. Y hace muy poco empecé a hacer más investigación sobre otros artistas, geopartistas y conceptuales que utilizan la fotografía y pintan sobre ella.
Es curioso porque cuando pinto sobre la fotografía muchas veces la pintura no deja ver nada de la fotografía, pero la fotografía forma parte aunque no se vea, y aunque esté en la primera capa. Y es un poco como el alma, ¿sabes? Esa imagen. Y me ha servido para trabajar esta idea de una huella, de algo que está ahí y que hace que posteriormente exista un proceso casi como de cubrir, como de recuperarse. Utilizo muchas veces la naturaleza como una fuente de metáfora. Creo que en la naturaleza podemos encontrar muchísimas respuestas de todas estas preguntas sobre materiales, interacciones, construcción, destrucción que están pasando, y un poco lo que intento hacer es fotografiar cosas, superficies, texturas, donde se ve el efecto humano, el efecto del hombre en la naturaleza, y luego lo que intento hacer con la pintura es precisamente ese proceso de intentar, no de luchar contra, pero de intentar convivir. Y a veces eso ocurre, que pinto tantísimo que ya no se ve la fotografía. Y en otras ocasiones sí que hay zonas donde puedes ver que hay una fotografía. Y es simplemente trabajar con esa idea, el concepto de la interacción de las personas con la naturaleza y la respuesta de la naturaleza.